Hola a todos, en el video de hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre la historia del Islam, recordando que estuvimos conversando en el último encuentro de esta serie sobre el califato de los Omeyas, apuntando de que hay dos etapas, en un comienzo con su capital en Damasco, en Siria, y luego el califato Omeya que se va a desarrollar posteriormente en la península ibérica, conocida como Al-Ándalus, pero de este vamos a hablar más adelante. Hoy vamos a hablar específicamente sobre el segundo califato, el más importante, probablemente de toda la época califal, de estas dinastías. Se trata del califato de los Abbasíes. Y pues va a ser el califato que va a, como dicen, derrocar al califato de los Omeyas. Hay que recordar que los Omeyas se habían ganado pues una mala reputación a los ojos del pueblo por los favoritismos que habían especialmente a los miembros de las familias real, en desprecio quizás también a otras tribus árabes, donde se favorecía principalmente a los Banu Umayya de la tribu de Quraysh. Y vamos a tener de que entre estas y otras razones que ya hemos explicado anteriormente, pues hay todo un descontento que va a causar que se creen intrigas, que haya conspiraciones, hasta que finalmente ocurre toda una rebelión, una revuelta que tuvo lugar hacia el año 750, donde tenemos que hay diferentes facciones del mundo islámico que se van a unir en un interés común, y va a ser librarse definitivamente del dominio de los omeyas, que se caracterizaban por su manera lasciva de conducirse y sus realmente manera suntuosa de lujos constantes. Y sucede que ahora esta gente que se ha levantado en revuelta comienza a predicar una forma de egalitarianismo, o sea, de igualdad, donde comienzan a decir que ellos van a implantar el verdadero Islam que ya ha sido abandonado por los omeyas, y comienzan a predicar y a llamar la atención, recordemos, de la facción Shia, que hasta este momento estaba también digamos que luchando también por obtener el poder luego del asesinato, en este caso, de Ali. Y sucede que los Shia se unen aquí también con otras tribus árabes, gente de todo el mundo islámico, especialmente de la zona de Persia. Los persas tuvieron un papel muy importante en todo esto. Y sucede que finalmente en el año 750 hay toda una rebelión que va a causar que principalmente caiga este califato de los Omeyas. Es una rebelión que sale mayormente de la región de Khurasán. Khurasán es una región que en la antigüedad era parte de la zona este de lo que hoy día sería Irán, Persia, y también comprendía las regiones de, en el tiempo moderno de hoy, Afganistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Y así que tenemos que estas regiones se van a unir principalmente, entre otras por supuesto, y finalmente cae el califato de los Omeyas de Damasco. Y se va a implantar pues una nueva manera de gobierno, otro nuevo califato, y ellos se van a hacer llamar a sí mismos el Khilafatu al-Abbasiyya, el califato abasí, es como le llaman en castellano. Y sucede entonces de que el nombre lo toman de hecho siguiendo como modelo, tomando el nombre de parte del tío del profeta Muhammad, Abbas, y de ahí el nombre Abbasíes. Y sucede entonces de que pues toda esta prédica que en un comienzo tienen los abbasíes de acabar con todas estas dinastías y líneas y favoritismos y que demás y favorecer al humilde y qué sé yo y la igualdad, al final pues no sucede así. Al final los abbasíes son un califato casi que similar al de los omeyas, con toda una dinastía, con todas las pompas, con todos los lujos, con todo realmente igual. De hecho tomaron el modelo de gobierno de los shahs de Persia, y tenemos que todo un esplendor y de manera suntuosa. La diferencia en el caso de los abbasíes es que va a ser donde la época del califato de los abbasíes, cuando va a haber un gran florecimiento de las ciencias, de las artes, porque todas estas semillas, digamos, que estaban ahí durante el califato omeya, pues van a florecer ahora bajo el califato de los abbasíes, porque los abbasíes van a traer hacia sí a los grandes intelectuales, a las grandes mentes de todo el mundo islámico, incluso del mundo cristiano. Iban incluso a estudiar las grandes academias de, en este caso, Bagdad, porque Bagdad, lo que hoy día es Irak, se convierte en la capital del califato abasí, situada a orillas, en este caso, del río
del río Tigris y del río Éufrates, pues era un sitio estratégico, favorable para el comercio, favorable para la defensa y demás. Y va a atraer a las grandes mentes del mundo, del mundo islámico de aquella época, las grandes mentes de Persia, las grandes mentes de Siria, Damasco, de parte del mundo árabe, los grandes matemáticos, filósofos, académicos, eruditos, maestros de retórica, de la ciencia, de la medicina, gramáticos. Tenemos también se desarrolla la jurisprudencia islámica, las leyes islámicas. Tenemos grandes poetas. Por tanto, hay gran auge. De hecho, Bagdad se convierte en la capital realmente del conocimiento mundial. Se conoce como la capital de la ciencia, del conocimiento, y un esplendor tal que se llama, de hecho, a Bagdad se le conoce como Madinat al-Salam, la ciudad de la paz. Y sucede entonces de que, imagínense ustedes qué esplendor, qué fama es durante esta época, que también surgen las famosas, incluso historias. ¿Quién no ha escuchado, por ejemplo, de las 1001 noches, de los cuentos de Sinbad el marino? Todas estas historias vienen del mundo islámico de Bagdad en la época del califato de los abasíes. Harun al-Rashid, las historias de Ali Baba y los 40 ladrones, Aladino, todas estas historias vienen de los abasíes. Y que además nos dejan ver pues lo que sucedía en el caso, en la corte, en el pueblo. Sucede que los abasíes se presentan a sí mismos, dan una imagen más piadosa, ¿no? Porque ellos vieron los errores que cometieron los umeyas y dijeron, bueno, pues tenemos que dar una imagen diferente. Y la imagen que presentan los califas abasíes es una imagen de devoción religiosa, más apegados al Islam. De hecho, toman títulos honoríficos como, por ejemplo, Al-Rashid, o que significa el juicioso, o Al-Mansur, el victorioso, Al-Mutassim, que significa aquel que se preserva o que está apartado del pecado, entre otra serie de títulos que vienen a mostrar o a presentarse como que son más piadosos que nadie, los más observantes, y a todo aquello le aporta gran fama, gran prestigio a este califato, que de hecho va a ser el que va a durar mucho más tiempo, porque aunque en un momento es cierto de que los omeyas van a florecer nuevamente en Al-Ándalus, en la península ibérica, lo cierto es que el califato de los abasíes pues va a durar más que todos los demás, y el esplendor que logra solamente se puede equiparar al que el de los omeyas, que era rival, digamos, en la península ibérica, pero aún así todo el mundo sabe de Bagdad, el centro del conocimiento, de las grandes artes, que de hecho van a pasar luego al Andalus. Pero tenemos que el califato abasí, sin duda alguna, es conocido por este desarrollo de la ciencia, de las artes, de las matemáticas, de la literatura, de la filosofía. Los grandes tratados médicos del mundo griego, del mundo romano, van a ser traducidos al árabe por grandes eruditos cristianos, judíos, musulmanes, que todos juntos en unidad están trabajando y en todo el desarrollo del conocimiento. Algo astuto que hicieron los abasíes es que aprendieron, ya lo mencionaba, de los errores de sus enemigos, y que cuando derrocan a los omeyas, deciden, por supuesto, eliminar a todos los miembros de la familia de los omeyas. Masacraron y mataron a todos los miembros de la familia de los omeyas, a excepción de uno solo que escapó, Abdurrahman, que va a ser el hijo o sea, un príncipe de la familia real. Él escapa, tiene que marcharse a Egipto, y después de una serie de viajes de aquí a allá, finalmente llega a la península ibérica, y con el tiempo forma el famoso Emirato de Córdoba. Tenemos entonces de que bajo los abasíes, con el centro en Bagdad, que gobiernan todo este mundo islámico, pues también florecen otras comunidades. Está la comunidad, recordemos, y de comparación en este caso, el judaísmo, la comunidad judía, que recordemos que la comunidad judía estaba en Bagdad, en lo que es Irak, Babilonia, por miles de años. Recordemos desde la época de Nabucodonosor, que se llevó al exilio a la comunidad del pueblo judío, y la gran mayoría se quedó realmente en Babilonia. Y sucede entonces que durante todo este tiempo, cuando el cristianismo se convierte en la religión predominante en el Medio Oriente, cuando el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano, al Roma dominar toda esta zona del Medio Oriente, pues el cristianismo toma fuerza y comienza una serie de medidas de discriminación, de persecución, de humillación contra los judíos. Y sucede que la situación pues está deteriorada,
A diferencia de los judíos, por ejemplo, que viven en las zonas de Persia, bajo el imperio de los dinastía de los sasaníes, creo que es el término en castellano, sasánidas, creo que es el término en castellano, y allí este imperio, antes de la época de los abasíes, pues la comunidad judía florece allí, y esta época que también está en el proceso de escritura del Talmud. Hay grandes academias, las grandes academias de los rabínicas que florecen también. Más tarde se van a trasladar a Bagdad, porque cuando los abasíes llegan, es cierto que también toman una serie de medidas discriminatorias contra la comunidad judía, pero en general los judíos estaban mejor bajo el mundo islámico que bajo el mundo cristiano. Bajo el mundo cristiano era terrible, un infierno realmente. Bajo el mundo islámico sufrían humillaciones, pero eran muchísimo mejor. De hecho, bajo el periodo de los abasíes, durante la época musulmana del Islam, la comunidad judía va a florecer muchísimo más, con un apogeo y un nivel tal superior a cualquier comunidad judía que estuviese bajo el mundo cristiano. Y tenemos el ejemplo tanto cuando en el gran imperio abasí de Bagdad, cómo florece la comunidad judía. Lo mismo cuando el Islam estaba en la península ibérica, los judíos, que se le llama la famosa edad de oro del judaísmo español, sefardí, florecen de tal manera bajo los gobernantes islámicos. A diferencia del mundo de los judíos que estaban bajo el cristianismo, que la estaban pasando muy mal. O sea que al final la pasaban mal donde quiera, pero florecieron muchísimo más bajo el mundo islámico. Y durante la época de los abasíes, pues así ocurre. Y ya les mencionaba que están las grandes academias rabínicas de Sura, Pumbedita, con los grandes gaonim, los gaones, los grandes sabios de la Torá, que les daba un respeto tremendo y representación frente al gobierno. El gran rabino de aquella época, gran Saadia Gaón, fallecido en el año 942 aproximadamente, en el siglo X. Tenemos los grandes maestros Sheridá Gaón hacia el año 1000 y su hijo Hay Gaón hacia el año 1038 que fallece. O sea, grandes luminarias, se completa toda la época del Talmud, las grandes yeshivot, las grandes escuelas rabínicas. Es tremendo todo este apogeo que hay durante esta época del imperio persa, y luego bajo los abasíes cuando el Islam toma control de todo esto. Entonces vemos un florecimiento que se puede notar. Donde vemos un gran imperio islámico, siempre vamos a tener que floreció una comunidad judía por encima de otras comunidades judías que se encontraban bajo zonas cristianas. Y este va a ser el caso, como ya les mencionaba. Los judíos, ya les decía que van a tomar parte activa bajo los abasíes, porque también los judíos junto a otros cristianos, por supuesto de origen del Medio Oriente y de los árabes, entre otros, pues van a ser los traductores, ya les decía, de los textos griegos, de la filosofía griega, de la medicina y demás, que van a ser traducidos al árabe y van a desarrollarse entonces, por supuesto, ya les decía, florecen todas las ciencias, las matemáticas, las artes del mundo árabe que es tan famoso, pues tomando como partida todos los conocimientos del mundo antiguo del que ahora el Islam estaba dominando. Y va a ser en esta época donde florecen estas comunidades bajo el gran imperio de los abasíes. Sucede entonces de que, como todo imperio, no todo es perfecto, no todo es color de rosa, como dice el dicho, y con el paso del tiempo las cosas se complican, la desigualdad aumenta, tenemos que los grandes califas cada vez se apartan más del pueblo, hay la desigualdad es en aumento tremenda, cada vez hay más ricos la gente de las cortes, y la pobreza, en las masas del pueblo la pobreza es tremenda. Y todo esto va creando descontento entre el pueblo. Ya les decía que no hubo en realidad gran diferencia de los omeyas en cuanto al esplendor de los abasíes, porque se daban lujos y pompas y de todos los grandes, digamos, muestras de poder y de dinero y demás, también se observan aquí. El pueblo sufre, hay diferentes también formas de persecución contra ciertos intelectuales. Entonces, sea como sea, la situación política, social, se va deteriorando, económicamente también el pueblo está sufriendo, todo esto va creando dificultades. De hecho hay un momento en que se levantan una serie de califatos rivales contra el califato abasí, y de hecho de estas dinastías o de estos califatos también hablaremos, los fatimíes entre otros, e incluso hay toda una división entre pequeños reinos. Todo este conflicto se está desarrollando hasta que finalmente en el año 1258 llegan las tropas mongolas
y derrotan al califato abasí y toman control de Bagdad y de gran parte de todo este mundo islámico conquistado ahora por los mongoles que vienen, recordemos, encima de Mongolia, ¿sí? Encima de lo que hoy es China. Y sucede entonces de que aquí estas tropas del Gran Khan pues acaban y controlan en este caso el califato abasí, que llega a su fin en el año 1258. Y esta va a ser la situación pues un poco resumida, ¿no?, de estos surgimiento, desarrollo y finalmente conquista y desaparición de este gran califato de los abasíes. Hasta aquí con este vídeo, con esta sección sobre nuestra serie sobre la historia del Islam. En un próximo encuentro pues vamos a hablar de estos otros califatos rivales que se van a levantar, y vamos a hablar específicamente sobre la dinastía de los fatimíes. Les agradezco a todos otra vez por su atención y hasta un próximo encuentro. Saludos para todos.